Muchas gracias, licenciado Alejandro Gómez Sánchez. Como usted lo ha reconocido, sus antecedentes lo presentan con un perfil de un abogado de gobierno, usted lo ha reiterado, adscrito a las áreas de asesoría y procuración de justicia, como Procurador General de Justicia del Estado de México, como consejero jurídico adjunto en el Gobierno Federal, como subprocurador de la misma Procuraduría, como visitador general y coordinador de asesores de la PGR y como consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos en la Presidencia de la República, pero no como juzgador, ese es un hecho, usted lo reconoce también. En la tarea jurisdiccional usted no acredita credenciales de un perito, hecho que lo coloca, a mi parecer, en una sensible desventaja para ser juez del máximo tribunal de nuestro país. No acredita la evolución de los criterios de aplicación de la Constitución y el sistema jurídico mexicano que se deriva de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la cual exige no solo el conocimiento del sistema nacional y constitucional, sino el dominio de la convencionalidad. Tampoco se observa en su currícula que usted sea un jurista con obra y actividad académica suficientemente relevante, como sí tienen varios de los actuales ministros o ministras de la Corte, o bien otros aspirantes a este cargo. Sin embargo, asumamos con expectativa razonable de que usted es un profesional competente, por lo que dos cosas son recomendables. Primero, ponerse al día en las técnicas, orientaciones y argumentos del trabajo jurisdiccional moderno. Y segundo, hay que publicar, hay que exponer a la crítica, al conocimiento y los criterios que nos sustentan como expertos en la materia. La Corte demanda más que abogados competentes, juristas, en mi parecer. En mi consideración, veo su asistencia, aun cuando pudiera pensarse que es usted candidato a la Procuraduría General de la República, pero veo su asistencia también como una especie de comparecencia del trabajo que ha desarrollado en la Procuraduría del Estado de México, porque es ahí donde podemos nosotros en el Senado tomar algunos elementos de consideración para saber si usted puede desempeñar el cargo para el que está siendo propuesto. Y por eso es que voy a insistir, señor licenciado, en el tema del caso de Tlatlaya. Más allá de lo que considero aquellas equivocadas declaraciones ante la prensa al conocerse lo ocurrido en ese entonces, en esa demarcación, sobre la cual ya se ha dicho mucho, por supuesto. Lo importante es, me parece, lo señalado por la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ese documento describe con precisión el nivel de degradación social en que viven vastas regiones en el Estado de México. El crimen organizado está prácticamente construyendo día a día una cultura de la violencia que ahoga a los mexiquenses. Pero lo grave es que esa cultura de la violencia está viva dentro de nuestras instituciones y en particular dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Voy a leer textualmente la segunda, sexta y séptima recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso de Tlatlaya para exponer con mayor precisión y pasar a la pregunta. Dice la segunda recomendación: girar instrucciones a efecto del que personal ministerial a su cargo realice sus investigaciones a partir de métodos y técnicas científicas y respetuosas
de Derechos Humanos y de obligar a las personas que están siendo sujeto de una investigación de declarar contra su voluntad, debiéndose informar a esta institución sobre el cumplimiento de la misma. Hay que recordar que estas recomendaciones van dirigidas al señor gobernador. Sexta, se colabore ampliamente con este organismo nacional en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que este organismo nacional formule ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para que se determine la responsabilidad penal que tuvieron los servidores públicos adscritos a la Fiscalía Regional de Tejupilco y a la Fiscalía de Asuntos Especiales, especialmente a aquellos que ejecutaron, ordenaron y toleraron las acciones u omisiones descritas en la presente recomendación, debiéndose informar a esta institución sobre el cumplimiento de la misma. Y subrayo lo que dice: aquellos que ejecutaron, ordenaron o toleraron. Séptima, se colabora ampliamente con este organismo nacional en el trámite de la queja que este organismo presente ante la Inspección General en las instituciones de seguridad pública del Estado de México para que se determine la responsabilidad administrativa en la que incurrieron los servidores públicos adscritos a la Fiscalía Regional de Tejupilco y a la Fiscalía de Asuntos Especiales, especialmente a aquellos que ejecutaron, ordenaron o toleraron las acciones y omisiones incluidas en esta recomendación, debiéndose informar a esta institución sobre el cumplimiento de la misma. En todo ello se refiere básicamente a la tortura de que fueron víctimas las mujeres que estaban presentes en estos hechos. Por lo tanto, señor licenciado, en este caso, voy a citar textualmente el comunicado de prensa del 17 de junio del 2014 de su dependencia. Dice usted en ese comunicado: respecto a los hechos ocurridos en Tlatlaya, el Ministerio Público del Fuero Común inició las investigaciones correspondientes, practicó las diligencias respectivas y en su momento remitió la carpeta de investigación a la Procuraduría General de Justicia de la República. En las diligencias prácticas no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución o posible fusilamiento al que se ha hecho referencia en algunos medios de comunicación. Estamos hablando de que del 30 de junio, que fueron los hechos, al 17 de junio, que usted da esta recomendación, ya se hablaba de lo que posteriormente, el 21 de octubre del 2014, la CNDH dice que por lo menos hubo algunas personas que fueron ejecutadas. Le pregunto, ¿cuáles fueron las razones por las que usted declinó la competencia para ejercer la acción penal en favor de la Procuraduría General de la República? Si no hubo ejecución u homicidio, como usted lo dio a conocer el 17 de julio, realizados por miembros del Ejército, ¿por qué declinó la competencia? Y me quedo solo con esta pregunta para ahondar en todo caso más adelante. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la voz el compareciente. Gracias, senador. Muy buenas tardes. Seguiré su consejo, señor senador, de publicar en la academia, tratar de hacer presentaciones ahí. Creo que esa parte será importante como sea en mi desarrollo profesional. En cuanto al tema de Tlatlaya, creo que es importante hacer referencia a lo siguiente. A ver, está claro
tanto para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como para la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que hubo un enfrentamiento. Hubo un segundo momento, en efecto, de acuerdo con las investigaciones que llevó a cabo la PGR ya posteriormente, en donde se llevó a cabo también una segunda secuencia de disparos injustificada, al menos así lo refirió o así se refirió en su oportunidad cuando la Procuraduría General de la República hizo su boletín de prensa a ese respecto. Bueno, en efecto, nosotros entregamos la carpeta, señor senador, el 3 de julio de 2014. ¿Por qué entregamos la carpeta? ¿Por qué declinamos competencia respecto de los hechos que teníamos ahí? Porque eran hechos federales. Es un tema, nuevamente a señalarlo, son servidores públicos del orden federal, le hacen los miembros del ejército y en funciones federales. Ya será materia de investigación que si fue por una orden del teniente, que si salieron fuera de lo que es el marco del protocolo, eso es lo que se sigue, digamos, en el ámbito de justicia federal. Nosotros auxiliamos al Ministerio Público de la Federación en las primeras diligencias, dada la magnitud del evento. Ahora, de esas primeras diligencias, de la inspección ocular y de lo primero que tuvimos, se desprendía en efecto la existencia de un enfrentamiento. Ya para llegar a la conclusión posterior, tanto la CNDH como la Procuraduría General de la República, se tienen que llevar a cabo una serie de dictámenes periciales secuenciales, posteriores, y que tomen en consideración todos los dictámenes y las declaraciones previas. Por poner un ejemplo, la reconstrucción de hechos. Nosotros no pudimos llevar a cabo una reconstrucción de hechos en el plazo de 3 días. La reconstrucción de hechos la llevó a cabo la Procuraduría General de la República posteriormente. ¿Y cómo se hace una reconstrucción de hechos? Bueno, pues toma precisamente las declaraciones que pueda haber habido de las entrevistas, dónde estaba la posición de cada quien, tomamos igualmente los dictámenes de balística para encontrar cuáles son las trayectorias de las balas, cuál es la distancia que hay entre los cuerpos y supuestamente la boca de cañón, pero ya son, digamos, ese tipo de peritajes los que se llevan a cabo secuencialmente y de manera posterior. Ahora, ya que se llevaron a cabo estos siguientes peritajes, se tiene que volver a analizar toda la carpeta de investigación en su conjunto, y ahí es donde la autoridad competente, que en ese caso fue la Procuraduría General de la República, determinó, además de haber habido un enfrentamiento, hubo una segunda secuencia de disparos que no fueron materia de un enfrentamiento, y eso es lo que puso el Ministerio Público de la Federación en conocimiento de la Autoridad Judicial Federal. De esta manera, a lo que me quiero referir es precisamente al boletín de 17 de julio, en el que se señaló que hubo un enfrentamiento, porque era hasta el punto en donde la Procuraduría General de Justicia del Estado de México tuvo a su cargo el asunto, que fue hasta el 3 de julio precisamente, lo que había era un enfrentamiento en ese momento. Yo espero con esto haber dado respuesta, señor senador. Senador, tiene el uso de la voz. Gracias, muy amable. Le voy a preguntar con mayor precisión aún. ¿Qué le llevó a usted concluir que no hubo una ejecución o fusilamiento? ¿Qué elementos tenía usted en ese momento para determinarlo con esa contundencia? ¿Por qué después de la recomendación no existe la más mínima crítica y, hasta donde yo veo, la intención de transformación institucional de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, en particular sobre el problema de los feminicidios y la violencia de género en el Estado? Por supuesto que pues sigue siendo escandalosa en el Estado de México. Señor licenciado, ¿cuáles fueron las instrucciones que usted recibió del señor gobernador para dar cumplimiento a la recomendación? ¿Y dio usted considera que dio cumplimiento a fondo en esas investigaciones que ordenó la Comisión Nacional y que a su vez le habrá ordenado el gobernador a usted?
dio cumplimiento a fondo. ¿Usted lo considera así? Están bajo proceso. Hace un rato refería usted ya a algunas cuestiones, pero me gustaría saber exactamente en qué nivel de proceso están esos torturadores que ha señalado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, están ahí en la Procuraduría. Y pues sí, creo que siguen laborando en la Procuraduría torturadores, criminales y violadores de derechos humanos, porque yo, que vivo en el Estado de México, que enfrento a diario los problemas y las quejas de la ciudadanía, no veo en absoluto en los últimos años cambio ninguno en el problema de la enorme corrupción que se genera en esta Procuraduría de Justicia del Estado de México. Por sus respuestas, gracias. Con su permiso, señor senador. Gracias, senador. Elementos que teníamos para llegar a esa conclusión en ese momento, por supuesto la inspección ocular, los estudios de necropsia, las declaraciones de los elementos militares que ellos mismos señalaban en ese momento la existencia de un enfrentamiento y que no teníamos por qué dejar de confiar en una colaboración institucional en lo que nos están refiriendo precisamente en la puesta a disposición los elementos militares y la declaración de las mujeres que encontramos ahí, bueno, que fueron igualmente puestas a disposición víctimas en ese momento, que en una primera etapa habían señalado haber estado secuestradas y que después ya en declaraciones posteriores que tuvieron ante la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República presentaron algunas diferencias y no estaban secuestradas, al menos eso fue lo que manifestaron después. Bueno, los primeros dictámenes periciales fueron los que nos llevaron a decir, en efecto, y la falta, por supuesto, de tatuamiento, ahumamiento de los proyectiles o de los impactos de arma de fuego en el cuerpo. Al no haber quemaduras y el ahumamiento, nosotros consideramos que no habría habido este tema de la ejecución posterior. Lo que sí comento muy claramente es que fueron las primeras diligencias que tuvimos en esos 3 días y eso fue lo que entregamos. Después ya no tenía la Procuraduría General de Justicia del Estado de México la carpeta de investigación. En cuanto a el tema de feminicidios y violencia de género, señor senador, he expresado aquí diversos puntos de vista a ese respecto. No sé si hay algo en específico que quiere usted que le comente, en particular con el tema de feminicidios. Perdón, sí. Bueno, mire, la Subprocuraduría Especializada de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, que tiene la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la Fiscalía Especializada de Feminicidios, la creación de la Fiscalía Especializada para la investigación de personas desaparecidas, ausentes, extraviadas, la Fiscalía Especializada de Trata de Personas. Se emitió el protocolo de feminicidios en el que se establece con mucha claridad y puntualidad que todas las muertes violentas de mujer deben ser investigadas desde los primeros momentos con perspectiva de género. Esto es tratar de encontrar precisamente el entorno familiar, social, económico en el que se desenvolvía la víctima a efecto de poder determinar si haya sido o no víctima de violencia de género. Se creó una mesa especializada en la Fiscalía de Servidores Públicos para que se investigaran los casos de irregularidades de servidores públicos, a su vez en la investigación de temas de feminicidio en particular y temas en general de violencia de género. Se creó la unidad de violencia de género al interior de la Procuraduría, se emitió el acuerdo por el que se establece la investigación prioritaria de los casos de violencia de género por todas las fiscalías, tanto especializadas como las regionales de la Procuraduría. Esto es darle prioridad a la investigación en los casos de violencia de género y en particular, por supuesto, los casos que tienen que ver con feminicidios, los casos de feminicidios. Por otro lado, la capacitación
la capacitación del personal constantemente, tanto del personal de las fiscalías referidas y de la subprocuraduría, como también una capacitación conjunta con funcionarios o jueces, magistrados del Poder y funcionarios del Poder Judicial del Estado de México, porque también nos enfrentamos en los temas de feminicidio, en los temas de violencia de género, a la falta de sensibilidad en ocasiones que se da en muchos casos también en el Poder Judicial de la entidad. De manera que vamos avanzando en muy diversos caminos. También se ha creado la Policía de Género en los diversos municipios que forman parte de la alerta de género. Esta Policía de Género, ¿qué es lo que pretende hacer? Llevar a cabo, por supuesto, ser la policía reactiva para que en un ámbito de perspectiva de género reaccione de manera eficaz a los temas en los cuales las mujeres se encuentren en una situación de violencia, en una situación de riesgo y puedan atenderla de manera inmediata. Pero no solamente eso, sino estamos capacitando a esas policías municipales y a la Policía de Seguridad Ciudadana para poder establecer la forma en la cual van a dar cumplimiento a las medidas de protección que establece el Código de Procedimientos Penales, medidas de protección que establece igualmente la Ley General para el acceso a una vida libre de violencia y la Ley del Estado de México para el acceso a una vida libre de violencia. Esta parte es fundamental. El contacto de las mujeres en la ejecución de una medida de protección es directamente con la policía, es apretar el botón de pánico y que llegue la policía municipal, o es solicitarle a la policía precisamente que dé el rondín específico cuando es como medida de protección, o auxíliame para ingresar a mi domicilio y poder sacar mi documentación porque no lo ha permitido probablemente la pareja sentimental. Se han firmado los protocolos correspondientes con los municipios señalados y se han celebrado los convenios respectivos. Creamos un grupo de trabajo interinstitucional en términos de las recomendaciones y de las acciones que hay que llevar a cabo con base en la alerta de género, que tiene por objeto hacer una revisión de todos los expedientes de homicidios dolosos de mujer desde el año de 2005 para acá, con objeto de poder determinar si hay nuevas líneas de investigación o si se deben profundizar líneas de investigación que se quedaron posiblemente ahí. O sea, esto es la posibilidad de reabrir las investigaciones que estaban en reserva, incluso revisar, de ser el caso, los posibles no ejercicios de la acción penal y determinar si en contra de ello existe aún la posibilidad de interponer juicio de amparo o medio de defensa, sea por el Ministerio Público, sea por la víctima misma. Se creó igualmente un grupo que está analizando todas estas carpetas de investigación con el propósito de determinar las causas sociales eficientes de la violencia de género que llevan precisamente al feminicidio, particularmente en los 11 municipios materia de la alerta de género, pero digamos, y que obviamente tiene una lógica distinta, digamos, en esa interacción social y que nos lleva a conclusiones distintas, pero lo importante es eso, encontrar los patrones de violencia de género que nos permitan consecuentemente generar políticas públicas serias en materia de prevención, antes que nada para que no se dé, para que no lleguemos precisamente al caso de un feminicidio o, dado el caso del feminicidio, estemos en mejores condiciones para poder hallar las líneas de investigación y llevar a proceso a los responsables. Retorno a Tlatlaya, el nivel procesal en el que se encuentra los servidores públicos que están vinculados a proceso, señor senador, y entiendo que ya por estos días viene ya el cierre de investigación de una de las causas penales, no recuerdo con precisión si es en esta semana o en la que viene, en la que el Ministerio Público tendrá que presentar la acusación correspondiente, se hace la depuración de las pruebas en términos del sistema acusatorio y entonces se apertura la audiencia, las audiencias de juicio. El cambio, ¿no nota usted un cambio en el tema de corrupción en el Estado de México? En la Procuraduría en particular. Bueno, estamos trabajando en muchos frentes. Uno de estos frentes, por supuesto, fue crear nuevamente un área de agentes del Ministerio Público auxiliares del Procurador que hagan evaluaciones técnico-jurídicas de la actuación ministerial, policial y pericial. Y esto también en combinación igualmente con el Instituto Mexiquense, con la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública. Porque cuando se hizo esa reforma,
le quitaron a la Procuraduría la visitaduría. Y entonces nos quedamos desarmados para poder llevar a cabo este tipo de evaluaciones. No obstante, ya las retomamos, ya las reincorporamos y se están haciendo operativos conjuntos y sorpresa en las diversas agencias del Ministerio Público. Ahora, suscribimos diversos convenios de colaboración que están funcionando con organizaciones no gubernamentales como México Unido contra la Delincuencia. Esta nos ha permitido en particular poner muy en claro digamos, una especie de encuesta de salida de los usuarios del Servicio de Procuración de Justicia y de haber iniciado prácticamente reprobados en Ecatepec, 5.8, una cosa así, ya en 6 meses tenemos 8.5, lo cual denota que vamos poco a poco avanzando a ese respecto. No lo digo yo, lo dicen las mismas encuestas de México Unido contra la Delincuencia. El esquema ha funcionado. Pusimos una mesa de participación ciudadana en Valle de Bravo, que es lo que nos ha ayudado, digamos, a disminuir la corrupción y cumplir los acuerdos que asume la institución con la ciudadanía. En fin, son varios los temas que podría yo señalar como acciones que hemos llevado a cabo en el ámbito de corrupción, en el ámbito de la Procuraduría. Espero, señor senador, haber dado respuesta con estos temas. ¿No? Senador, perdón, pero el acuerdo que se tomó en la mesa solamente es una réplica la que se puede hacer. Es que si gusta usted se podría anotar. No dio respuesta, es una ¿Se réplica. podría usted anotar en una ronda posterior de preguntas? No es una réplica, es que no me dio respuesta a otras preguntas que le hice. Pero ese es el acuerdo que se ha tomado, decir, se ha hecho en las 3 comparecencias que llevamos hasta el día de hoy. Se podría usted anotar posteriormente para hacer otra pregunta, si usted gusta. No es otra pregunta, es que son preguntas a las que no dio respuesta, no es una nueva pregunta. Pero de cualquier forma es como hemos acordado el término en este caso. Si usted gusta, lo vuelvo a anotar. Espero, sí, por favor.